Listo. Ya, ¿puedo Muy comenzar? bien. Buenas noches con todos los participantes del curso internacional de Euroanálisis. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de caracterización de contaminantes urinarios a cargo del tecnólogo médico Diego Gómez Vargas de la organización CITEM Chile. ¿Ok? Vuelvo a dar las indicaciones. Pueden hacer sus preguntas por la opción de preguntas y respuestas. Cualquier comentario con respecto a cómo se va desarrollando la actividad lo pueden comentar por la opción de chat. Recuerden, la sesión está siendo grabada y se compartirá en unas horas. Listo, Diego. Ya podemos Ya. iniciar. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos. ¿Ya? Muchas gracias por, primero que nada, agradecer la oportunidad de poder presentar por segundo año consecutivo en este curso internacional. Mi nombre es Diego Gómez Vargas, soy tecnólogo médico con especialidad en laboratorio clínico, hematología y banco de sangre. Y soy el CEO representante, administrador de CITEM Chile. Así que a la gente que quiera conocer un poquito más de nuestro trabajo, estamos principalmente en Instagram, así que ahí pueden ir a buscarnos y van a ver harta información sobre laboratorio clínico, hay hartos memes para reírse, información como cotidiana, y así que los dejo más que invitados para que puedan conocer también nuestro trabajo dentro de CITEM. ¿Ya? El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema quizá un poquito dejado de lado, básicamente que muchas veces no se le da la importancia quizás necesaria, que son los contaminantes en orina. Entonces vamos a ver por qué quizá hay que estudiar los contaminantes, cuáles son, y ya vamos a estar revisando uno a uno para que después cuando ustedes los encuentren en orina ya sepa qué son. Entonces para comenzar, ¿ya? Quiero hacer una analogía, ¿ya? Una pregunta, ¿ya? Que nos va a servir un poquito para poder entender los contaminantes y por qué hay que estudiarlos, ¿ya? Aquí pongo una imagen. Entonces hay una pregunta, ya para la gente que sepa lo puede comentar en el chat si es que sabe. ¿Cuál de las dos figuras que están ahí es un Pokémon? ¿Ya? Entonces, si es la de la izquierda o la de la derecha, ¿ya? Entonces, si alguien sabe cuál de los dos representa un Pokémon, ya, efectivamente, tal como dice el chat, el de la izquierda representa un Pokémon, ya. Entonces, usted reconoce que esta estructura de aquí, ya, es un Pokémon y esta estructura de acá no, ya. Y eso lo sabe ¿por qué? Porque sabe que tiene un color definido, tiene una forma y usted ya lo ha visto o lo reconoce, ya. Entonces, eso es súper importante para lo que vamos a ver después. Este en teoría es algo súper sencillo, súper fácil porque las estructuras son bastante diferentes entre sí, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa si yo les digo cuál de estas dos estructuras es un Pokémon y cuál no? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Ya? En este caso, ¿cuál de los dos es y cuál no es según su criterio? ¿Ya? Entonces, aquí esto es, si alguien dice como que los dos, ¿ya? No, solamente uno de los dos, ¿ya? Y con esto quiero hacer una analogía que cuando de repente tenemos elementos que son muy parecidos entre sí y no los conocemos, ¿ya? Es muy difícil poder diferenciar y saber, ¿ya? Cuál es importante y cuál no. De ahí viene la importancia con esta analogía de poder estudiar los contaminantes. O sea, si yo no sé que esto es importante, ya no lo voy a poder identificar, o si sé que esto no es importante, no lo voy a poder descartar. Entonces, para eso necesitamos conocerlos para poder descartarlos. Ya de ahí como la importancia. Como esta analogía buscaba eso, ya, y la respuesta correcta es esta. En este caso, como no conocemos cuál es cuál, ya, y son muy parecidos, vamos a tender a confundir, que es un poquito lo que pasa en el caso de los contaminantes. Ya, entonces, para comenzar, les vamos a hacer una pregunta que dice si alguna vez te has encontrado con elementos que son raros en el examen microscópico de orina, si no logras diferenciarlos si son elementos patógenos o no, o si no estás seguro si debes informarlo o no. ¿Ya? Entonces, más o menos de esas preguntas vamos a tratar en la clase de hoy día, la presentación de hoy día. Entonces los objetivos van a ser principalmente identificar si ciertos elementos pertenecen o no a las vías urinarias. Ya vamos a evitar confusiones para
poder informar o no informar ciertos elementos, ¿ya? Y reconocer aquellas estructuras que asemejan a otros elementos importantes. Esos van a ser los objetivos de hoy. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué es un contaminante? ¿Ya? Entonces, si usted va a la literatura, puede poder encontrar como varias definiciones, pero no hay como una clara o establecida sobre finalmente lo que es un contaminante. Y como nos estamos refiriendo en este caso solamente a los contaminantes de sedimento urinario, ojo, la clase va a tratar de eso, ya que hay contaminantes también para el físico-químico, que en esta clase no lo vamos a tratar, ya porque es como un mundo aparte, sino que vamos a enfocarnos en los contaminantes en sedimento urinario, es decir, lo que usted va a observar principalmente al microscopio. Ya, entonces van a ser elementos, estructuras, artefactos, ¿ya? Que no pertenecen primariamente al sitio anatómico que usted está estudiando, es decir, no pertenecen como a las vías urinarias, que es que es el examen que vamos a estar realizando, ¿ya? Y estos pueden o no semejar ciertos elementos formes que tienen importancia clínica, ¿ya? Entonces los vamos a identificar por su forma, por su tamaño, color, disposición y su composición, ¿ya? Dentro de estos, ¿ya? La mayoría de estos, ¿ya? Van a carecer de relevancia clínica, ¿ya? Por lo tanto, no se requieren como hacer pruebas tan detalladas y muchas veces tampoco se requiere informarlos porque no son relevantes, ¿ya? Sin embargo, hay algunos que nos van a indicar, ¿ya? Información sobre el proceso de recolección y almacenamiento, transporte, ¿ya? Y el impacto de su adecuado análisis. Hay otros también que sí van a tener importancia clínica y sí vamos a tener que estar informando, ¿ya? Y hay un concepto importante que es el de simulador, que son aquellos elementos, ¿ya? Que van a simular otros que sí tienen importancia clínica. Ya vamos a tener contaminantes que van a ser muy parecidos, que si no tenemos la experiencia suficiente o no realizamos una prueba quizás complementaria, la podemos confundir con algún tipo de elemento forme, ¿ya? Algún elemento que sí tiene relevancia clínica. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de la aparición de estos contaminantes en la orina? Hay varios, ya aquí vamos a enumerar algunos, que tienen que ver con la inadecuada recolección, almacenamiento, ¿ya? Y transporte de la orina del paciente en su domicilio. Si es que toma la orina en su domicilio, ¿ya? Acá por lo menos en mi país hay algunos establecimientos que optaron porque todos los pacientes se toman la orina en su toma de muestra, ¿ya? No dejan que los pacientes se tomen la orina en su casa. Yo sé que eso no es como una realidad en todos los laboratorios ni en todos los lugares, pero en algunos lugares sucede así más que nada para evitar este problema, ¿ya? Otra razón es la contaminación del material de recolección, ya sea de forma voluntaria o involuntaria del paciente. El lavado del material con agua contaminada o el uso de frascos no estériles de frascos no estériles, y esto ya sea por parte del paciente o por parte del laboratorio. Y condiciones ambientales o el estado del material usado, bueno, que lo repetimos acá, que tiene que ver como con el medio ambiente donde se va a procesar la muestra. Vamos a seguir. Y para poder ordenar un poquito estos contaminantes, porque en verdad son varios, ya podemos hacer varias clasificaciones. Una de estas clasificaciones nos indica ya clasificarlos como contaminantes inequívocamente identificables, es decir, que usted no va a tener mayor dificultad para identificar este contaminante y no lo debe informar. Sí, y los otros son los de origen desconocido, ¿ya? Y se deben observar con precaución, muchas veces no sabemos lo que es, ¿ya? Eh, y hay que tener cuidado de no confundirlo, ¿ya? O incluso que sea alguna estructura, algún elemento forme degenerado. Eso suele de repente pasar con algunas células, por ejemplo, que están en fase de apoptosis, ya o han pasado muchas horas desde que se realizó el examen y las estructuras ya no se ven bien y uno puede llegar a confundir y pensar que es algún contaminante, ¿ya? Entonces pasa como el proceso inverso. Otra forma de clasificarlos es
a ser dos grupos, ¿ya? Aquellos que son intrínsecos al paciente y los que son extrínsecos. ¿Ya? Los que son intrínsecos al paciente pueden ser voluntarios, es decir, donde el paciente de forma deliberada contamina su orina por algún objetivo, que lo vamos a estar revisando, y los más frecuentes que son los involuntarios, ya donde no hay una adecuada recolección de la muestra, el paciente no siguió bien las indicaciones o se saltó alguno de los pasos y por lo tanto la orina termina contaminada. El otro grupo vamos a tener los factores extrínsecos al paciente, ¿ya? Y vamos a tener aquellos que son ambientales, es decir, el medio ambiente va a contribuir a contaminar la orina, y aquellos que son por parte del laboratorio, ya sea por el material lavado, el uso de portaobjeto, cubreobjeto, o el operador que puede llegar, o la persona profesional que va a observar la orina puede llegar a contaminar de forma inconsciente también la muestra. ¿Ya? Entonces ahora vamos a estar revisando, y esta parte es como la más entretenida, ya los distintos tipos de contaminantes, que son hartos. Ya traté de poner como abarcar casi todos los posibles que hay descritos en la literatura para que tenga una imagen, ya, y sepa, en el caso de que alguna vez los llegue a encontrar, sepa cómo son, o al menos tenga una noción de cómo se ven a nivel microscópico. ¿Ya? Entonces vamos a ir revisando uno por uno. Los primeros, quizá uno de los más comunes de encontrar, son los granos de polen. ¿Ya? Entonces estos son elementos fecundantes de las plantas florecientes y tienen una mayor incidencia en primavera, ¿ya? Básicamente porque hay mayor florecimiento de plantas, entonces puede que en primavera pueda encontrarse con mayor frecuencia. Vamos a tener de varios colores, ya pueden ser pardos, rojizos, amarillos, y también puede ser múltiples formas. Eso es importante porque de repente uno dice, ya, esto es un polen y tiene como una forma clásica de polen, pero hay que saber que hay varias formas de polen que va a depender un poco de la planta, la planta de donde provenga este. Aquí pusimos unos ejemplos como varias morfologías de polen para que usted ahí tenga en consideración si es que alguna vez llega a ver una orina contaminada con esta. Entonces aquí, miren, fíjese que hay muchas formas y algunas de estas pueden semejar, por ejemplo, cristales de ácido úrico o de urato de amonio. Entonces ahí es donde usted tiene que tener cuidado de no confundirlos. Aquí tenemos más ejemplos de polen, distintas especies. Esto, como dije, va a depender un poco de la planta, ya de dónde provenga, entonces van a ser diferentes. Entonces los granos de polen van a simular varias estructuras si usted no tiene como la consideración, desde macrófagos, por ejemplo, pueden semejar algunas células, ¿ya? También algunos tipos de cristales, como les dije hace poco, ya urato de amonio, ácido úrico, leucina. Si es que no tiene la expertise o no los conoce o nunca los ha visto a una orina. Entonces, ¿cómo descartar su presencia? Lo primero que investigar si el paciente procede de un ambiente rural. Con frecuencia, si su laboratorio o sus pacientes son de procedencia rural, se tienden a contaminar con mucha más facilidad porque están como más expuestos a esto. ¿Ya? También es importante esto, ojo, el lugar donde usted procesa la muestra, ya es... Idealmente el laboratorio debería ser cerrado, ya especialmente si va a trabajar en un análisis, pero hay lugares donde no es así, no siempre es así, especialmente en épocas donde hace mucho calor, se tienden a abrir las ventanas, ¿ya? Y eso facilita la contaminación, el ingreso de varios contaminantes, ¿ya? Especialmente en lugares donde no se cuenta con aire acondicionado o alguna forma de enfriar en épocas de verano, se hace esto, entonces es muy fácil que se puedan llegar a contaminar. Y una característica importante es que no polarizan la luz y no se van a disolver en pruebas de solubilidad. Ya, si usted tiene la duda, por ejemplo, de repente si es un cristal o no, usted va a hacer estas pruebas y va a ver que no es un cristal. Aquí puse algunos ejemplos, aquí está con luz polarizada, y otra forma de descartar también es usar algún tipo de tinción. Ya, por ejemplo, puedo usar tionina o Lugol. El Lugol sirve bastante bien porque como posee estructuras con carbohidratos, va a absorber el Lugol y se van a teñir bastante. Así que el Lugol es una forma rápida de poder descartar si es un cristal o es un polen. Entonces aquí puse como un cuadro comparativo un poquito entre los cristales de leucina y algunos gránulos de polen que puede...
Las diferencias que pueden llegar a ver, básicamente tienen que ver con el pH. Bueno, el polen va a estar a cualquier pH, ya el aspecto también va a ser diferente y la birrefringencia también va a ser distinta, ya entre un cristal y una estructura que es como una estructura vegetal. Entonces aquí también un cuadro comparativo entre los distintos tipos de células que pueden encontrar en orina y los polen también que pueden llegar a confundirse con algunos tipos de células, ¿ya? Entonces ahí obviamente no va a observar núcleo, el colorante, entonces usted le echa Lugol, lo va a absorber, entonces ahí ¿ya? Acá hay como varias características. Entonces, como dije, una forma rápida va a ser la tinción, o si tiene luz polarizada también lo va a poder ver de mejor forma. Pasamos al siguiente. Siguiente contaminante van a ser los cabellos ya, o los pelos, o de ellos también. Estos van a poseer bordes lisos, ¿ya? Y hay que tener ojo porque si usted puede llegar a confundirlo con algunos tipos de cilindros. ¿Ya? Entonces, una característica que son bastante grandes, ¿ya? Entonces pueden llegar a ocupar varios espacios, varios campos microscópicos y poseen una zona central más oscura, ya que corresponde a la médula del pelo. A veces poseen color, ¿ya? Se van a ver de color castaño dependiendo el color del cabello de la persona, ya van a presentar distinta coloración. Pues aquí tenemos algunos ejemplos de cabello humano y esta contaminación puede ser tanto del paciente como del personal clínico que va a observar la muestra, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces, aquí hay como algunas diferencias entre los pelos, por ejemplo, el cabello, y los cilindros serios. Entonces, los cilindros serios, bueno, va a estar asociado a una patología, va a tener una refringencia distinta. ¿Ya? Los bordes también van a ser muy diferentes a un cilindro serio, antes son lisos, no vamos a tener esta escotadura, la birefringencia también va a ser diferente. ¿Ya? Y en el caso de los cabellos, bueno, como puede ser una contaminación, va a estar asociado quizá a otros contaminantes también, como pueden ser células de piel, bacterias, polvo, etc. ¿Ya? Pasamos a los siguientes contaminantes, quizás unos bastante peculiares, a veces comunes de encontrar y de repente no sabemos que son las algas, ¿ya? Y los rotíferos. Aquí los puse juntos porque en general suelen venir de la misma fuente de contaminación. ¿Ya? Ambos, ¿ya? Entonces algas, plancton y rotíferos. Estos van a presentar diferentes formas, colores y algunos son móviles, en especial los rotíferos, ya van a presentar movilidad. En el caso de las algas, generalmente lo vamos a ver como filamentos trabeculados con aspecto granuloso, ya debido a los cloroplastos en su interior. Aparecen en frascos no estériles, ya frascos de vidrios no lavados o por contaminación de las muestras con agua contaminada. Básicamente lo que nomás está indicando estos contaminantes es que el frasco o la orina o los tubos o el cubre ya con los que se está observando están contaminados con agua de la llave o puede ser agua estancada incluso. ¿Ya? Generalmente cuando hay algas, de hecho por agua estancada. Eso suele pasar, por ejemplo, con los tubos que no se secan bien, quedan restos de agua y ahí se forman algas, o en algunos casos raros, pero ¿qué ha pasado? Cuando los pacientes no cumplen con el volumen mínimo de orina, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Completan con agua de la llave. ¿Ya? Me pasó por lo menos a mí en dos oportunidades donde el paciente ya no podía orinar, orinó muy poco y se le rechazó la muestra y al día siguiente lo que hizo tampoco podía orinar y lo que hizo fue llenar con agua de la llave para completar el volumen. Ya nos dimos cuenta porque estaba lleno de rotíferos, la densidad urinaria también estaba muy abajo. Ya, eso es un dato súper importante. La densidad urinaria se está como al límite bajo y usted ve presencia de rotíferos o algas, ya, y tiene que sospechar y ve la coloración de la orina que está muy transparente, usted tiene que sospechar que el paciente probablemente le puso agua a la orina.
O también pasa que el paciente puede haber lavado el frasco pensando que el frasco estaba sucio y que necesitaba lavarlo. Le puso agua de la llave, lo lavó, probablemente quedó restos de agua y aparecieron estas estructuras. Entonces aquí les dejé varios ejemplos de algas, rotíferos y plancton. Aquí la dificultad y quizás el problema que se tiene es que pueden parecer IFAs, algunos, pero si usted no tiene el cuidado suficiente, puede llegar a confundirles con IFAs, con algunos cristales también. Ya, estas son, si no me equivoco. Ya, aquí tenemos más ejemplos. Y aquí más. Yo puse estos porque pueden parecer, por ejemplo, estos de acá, algunos tipos de cristales, ácido úrico, por ejemplo. Ya, estos de acá, estos gránulos, pueden semejar ácido úrico. Aquí lo mismo, puede usted usar algún tipo de tinción, ya el Lugol, por ejemplo, y estas estructuras deberían teñirse a diferencia de los cristales. Aquí tenemos algunos ejemplos de rotíferos. La gran mayoría de los rotíferos poseen movimiento, hay como muchas especies distintas, ya, entonces cuando usted vea como estos pequeños animalitos, ¿ya? Ahí en la orina, son rotíferos. Entonces, ¿a qué simulan las algas? Hay que diferenciarlas de hifas patógenas, ya obviamente va a depender el contexto clínico y correlacionar con otros hallazgos, como le dije, la densidad urinaria, por ejemplo, la presencia de bacterias, de distintos homofotipos bacterianos, presencia de rotíferos, algas, ya el color de la orina también me puede ayudar eventualmente. Y el aspecto de las algas, por ejemplo, ahí usted va a ver que tiene un leve color verde, ya las trabeculaciones, estas prolongaciones que usted le pone detalle, va a ver que es muy distinto a una pseudohifo. Continuamos con los parásitos. ¿Ya? Entonces, dentro de los parásitos que podemos encontrar en orina, ya, como contaminantes, ojo, porque no estamos hablando de parásitos patógenos per se, que viven en el tracto urinario, sino parásitos que pueden llegar a contaminar el sedimento urinario. Entonces aquí vamos a tener principalmente el protozoa y el mintos. ¿Ya? Y la presencia puede deberse a contaminación cruzada con materia fecal. ¿Ya? Por ejemplo, hay casos de Balantidium coli en orina, o porque, bueno, esto principalmente pasa porque los pacientes no utilizan frascos estériles ya para la recolección de muestras. Vamos a ver también que hay otra razón, menos frecuente, pero bastante interesante. ¿Ya? Como caso clínico, ya para ejemplificar un poquito la contaminación con parásitos urinarios, tengo este caso clínico de aquí, ya que en resumen nos habla de que una paciente ya de 9 meses llevó su orina al laboratorio, al hospital de Desio en Italia. Esta era una paciente pakistaní, ya, y que desde hace unos meses presentaba un retardo del crecimiento. No presentaba eosinofilia y no se solicitó urocultivo. Ante los hallazgos se realizó revisión de piel y análisis de heces, ya también se hizo un análisis a los padres y el tratamiento fue mebendazol y SXT. Entonces vamos a ver cuáles son las estructuras que se hallaron en el sedimento urinario de esta paciente. Se encontraron estos tres elementos, ¿no? Entonces se encontró quiste de Entamoeba coli, huevos de Enterobius vermicularis y un ácaro. Y posteriormente en el estudio de heces, aparte de los dos parásitos que se encontraron aquí, además se encontró huevos de Ancylostoma inecato. Entonces, este caso me sirve para poder hacer algunas preguntas, ¿ya? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo llegaron estos parásitos a la orina? Y en resumen, hay tres posibilidades, ¿ya? Que en general, que los parásitos intestinales puedan llegar a la orina. El primero
es la contaminación, en este caso por la bolsa o contaminación con heces, ¿ya? En pacientes postrados, en pacientes que usan pañales, por ejemplo, en embarazadas y en menores que necesitan usar recolector, es muy fácil que la orina se contamine con heces, ¿ya? Por lo tanto, no es infrecuente que en estos pacientes pudiésemos llegar a ver ¿ya? Algún tipo de parásito, ya sean protozoos o algún tipo de alimento, ya sea el parásito adulto, la larva o el huevo. Entonces ahí, por ejemplo, en pacientes que están infectados con Strongyloides stercoralis, perdón, eh, como bastante frecuente que podamos llegar a encontrar las larvas en orina. ¿Ya? Lo mismo pasa con algunos protozoos. La otra forma en que puedan llegar los parásitos a la orina es por vía de diseminación hematógena. ¿Ya? Esto es bastante raro, sin embargo hay casos, por ejemplo, de entamebiasis, ¿ya? Por entamoeba histolítica, como esta penetra la mucosa, puede viajar. Hay un par de casos, de hecho, descritos de pacientes que tenían entamoeba histolítica en su vejiga, donde la entamoeba se instaló ahí, al paciente se le hizo una punción y se pudo encontrar el parásito. ¿Ya? Entonces, en aquellos parásitos que pueden llegar a penetrar la mucosa, eventualmente, que es muy raro, pero sí puede ocurrir, ya podemos encontrar algunos parásitos que viven a nivel intestinal, que viajan por sangre y posteriormente llegan a la vejiga. Y la última es por una fístula enterovesical, que es un poquito similar a lo anterior, pero en este caso ya, el paciente posee una conexión entre el intestino y la vejiga. Y esto hace que se pase material fecal, material del intestino, hacia la vejiga, ya, y posteriormente se deseche. Entonces ahí no es raro que los pacientes que poseen una fístula enterovesical presenten una serie de estructuras que provienen del intestino grueso, ya entre ellos parásitos, gusanos y amebas. Aquí un ejemplo, ya, un esquema de lo que es una fístula enterovesical, ya que está producida principalmente por la diverticulitis, 50 al 80% es la principal causa, y vemos cómo se forma un canal conector ya, entre el intestino grueso y la vejiga. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo llega la orina en la parte en el físico. ¿Ya? Usted va a ver que la orina obviamente va a tener un color distinto al color natural que debería tener, ¿ya? Que va a parecer que estuviese efectivamente contaminado con heces. Si usted percata el olor, va a encontrar el olor fecaloideo, ¿ya? En este tipo de muestras. Y aquí tengo un pequeño video donde vemos una fístula enterovesical y vamos a ver cómo se está drenando material desde el intestino hacia la vejiga. ¿Ya? Entonces eso que ve ahí probablemente sean ese o material que está en el intestino grueso y se está drenando hacia la vejiga. Ya, aquí me preguntan sobre si los pacientes con fístula se rechazan. Es difícil saber a menos que te lo coloquen o indiquen en la orden que el paciente está con fístula enterovesical, ¿ya? Que posee una fístula y que por eso se está haciendo el estudio. ¿Ya? En primer lugar, esas orinas para urocultivo nos van a servir. ¿Ya? Pero si el doctor, el médico tratante, indica y sabe que tiene una fístula y le está solicitando el estudio igual, bueno, este le hace el estudio y informa lo que pueda. Sin embargo, la gran mayoría de las veces uno no va a saber que el paciente posee esta condición. Ya en algunos casos ni siquiera está enterado. Lo que le va a llegar es la orina contaminada ya con heces. Entonces lo más probable es que la rechace porque está contaminada con heces. El paciente va a volver a traer la orina, lo más probable es que vuelva en el mismo estado, y es ahí cuando usted probablemente va a sospechar de que el paciente tiene una fístula enterovesical. Entonces las recomendaciones siempre van a ser, si es que puede, averiguar la clínica del paciente, por qué está consultando, especialmente en estas muestras como que están muy mega contaminadas con heces. Aquí también algunos otros parásitos que se han podido encontrar en orina. Vemos Balantidium coli, ¿ya? Que también se ha aislado en sedimento urinario. Las causas pueden ser ambas, contaminación con heces o probablemente
una fístula enterovesical. Aquí tenemos algo bastante interesante, ya que voy a poner el video, ¿ya? Que son estos elementos que se suelen encontrar bastante frecuentes en orina. Bueno, esto es una orina que está contaminada con heces. ¿Ya? Y dentro de las heces van a haber distintos protozoos que podemos encontrar y uno puede pensar que puede ser tricomonas, por ejemplo, ¿ya? Pero hay que recordar que en las heces, ¿ya?, podemos encontrar otros protozoos también flagelados con movimiento, ¿ya? Tenemos pentatricomonas hominis, podemos tener giardia, podemos tener entre los que recuerdo ahora. Sí, hay como varios. Entonces, igual el movimiento, uno puede hacer una tinción si es que tiene duda, pensar que a lo mejor son tricomonas, pero en verdad este tipo de muestras en general uno debería rechazarlas y pedir una nueva muestra, ¿ya? No esforzarse tanto en identificar si es o no es. Lo más probable es cuando usted tiene una muestra que está contaminada con heces, debe rechazarla y solicitar una nueva muestra para poder hacer un estudio limpio y claro. Ahora, eventualmente, como si usted va a encontrar algunas amebas que pueden llegar a ser patógenas, de todas formas, igual tiene que reportarlo, ¿ya? Si encuentra, no sé, por ejemplo, giardia, y que es un evento quizás fortuito, de todas formas, igual en el informe usted puede poner una nota y reportar, se observa presencia de giardia. Se le sugiero que igual, de todas formas, si usted quiere confirmar, que haga una tinción para poder ver mejor la estructura. Sí, pero finalmente el que solicita el examen, uno no es el que solicita el examen, sino que lo hace el médico. Entonces ahí usted va a poner la nota de qué fue lo que encontró. ¿Ya? Y el médico finalmente va a determinar si es que le pide o no, o si se queda con ese reporte y le da tratamiento en base a lo que encontró en la orina. Para la tinción, puede usar varias: hematoxilina eosina, Gemsa. La idea es que pueda identificar Lugol también, pensando que fuese como un coproparasitológico, por ejemplo, y poder identificar correctamente el parásito en cuestión. Los siguientes son las fibras de algodón. Entonces vamos a tener hilos fríos de algodón. Poseen un contorno irregular y son birrefringentes. ¿Ya? El diámetro va a ser bastante variable y generalmente tienen como un extremo que suele ser un poco más delgado que otro. Ya hay como cambios de tamaño. Ya, y suelen ser como bastante delgados como al apreciarlo al microscopio. Entonces vamos a tener distintas formas, vamos a hacer largos, planos, oscuros y no son segmentados. ¿Ya? Estos provienen principalmente, pueden provenir de la ropa interior o, ¿ya?, de restos de papel, de papel de algodón que pueden llegar a la orina. En el caso de las fibras sintéticas, ¿ya?, son bastante similares a la anterior. También van a poseer birrefringencia, van a poseer diámetro uniforme. El principal lugar de donde vienen es la ropa interior o la ropa que use el paciente, y pueden caer. De hecho, cuando uno lo ve al microscopio, incluso presentan colores. Esto es como una característica típica de la ropa de color. Considerando que las prendas están teñidas, esto podemos llegar a verlo en el microscopio. Entonces ahí vamos a tener distintos tipos de fibras sintéticas. Y hay que tener ojo ahí de no confundirlos quizás con otro tipo de estructuras que sí tienen importancia clínica. Fibras vegetales. Ya este es un hallazgo que se suele dar con bastante frecuencia, y el principal origen de estas fibras vegetales ya son las heces. Nosotros no usamos fibras vegetales por la orina, a menos que tenga una fístula, pero el principal origen de estas proviene de la contaminación con heces.
En general son de fácil reconocimiento, ya por su aspecto cilíndrico, con bordes dentados. Hay varias formas, ya hay, por ejemplo, estas que son trabeculadas, hay algunas que son más alargadas con con una especie de médula central. Estas son como las típicas que uno puede llegar a encontrar y en verdad pueden llegar a aparecer, por ejemplo, larvas de estrongiloides si uno no tiene el suficiente cuidado. Estas que son más trabeculadas. Ya, y en general representan eso, la contaminación con heces, lo mismo, usted si quiere descartar, si no conoce la forma o está inseguro de que es una fibra vegetal, le realiza una tinción, puede usar Lugol, ya o tionina y va a ver cómo se tiñe. El almidón, ¿ya? Este es sin duda uno de los contaminantes más comunes del laboratorio clínico y en general proviene de dos fuentes. La primera fuente son los pacientes, ya que usan talco ya, para la humedad. Por ejemplo, hay muchos pacientes que después de ducharse, esto era como se solía hacer bastante, que es echarse talco. ¿Ya? O a los bebés también se le echa talco, entonces es un contaminante, por eso es un contaminante bastante frecuente dentro del laboratorio clínico. Y el otro origen es el mismo laboratorio. Ya, si en el laboratorio se está usando guantes con talco, es fácil que se contamine, especialmente la gente que, no sé si ha trabajado como con estos guantes que tienen talco y de repente uno está como lleno de talco en el uniforme y es muy fácil, si uno no se está lavando las manos de forma frecuente, ya como que se tiende a esparcir. Entonces, estos gránulos de almidón son corpúsculos de tamaño variable y suelen ser globosos. ¿Ya? Poseen un contorno bien definido con bordes gruesos y un aspecto poliédrico. Eso es una característica importante para poder diferenciarlo de cristales que tienen importancia clínica. Ya tienen este aspecto medio irregular, poliédrico, y algunos poseen una depresión central con forma de Y. ¿Ya? Aquí tenemos este ejemplo, se ve como esta depresión en el centro, y eso es como algo fácil para poder identificarlo. En este caso estamos hablando de los talcos de almidones. Ya hay distintos tipos de talco dependiendo cuál sea el origen. Este es como uno de los tipos más frecuentes, que son los talcos que están hechos de almidones. Una forma ya fácil, pero quizá que no están todos los laboratorios, es usar luz polarizada para diferenciarlos. Entonces vamos a ver que los granulos de almidón poseen birefringencia y además poseen una pseudocruz de Malta, pero a diferencia de otros cristales es de forma irregular. Ya la cruz de Malta es bastante irregular y de ahí se puede dar cuenta de que no es un cristal, es almidón. Entonces aquí pusimos dos ejemplos, esto cómo se ve con luz polarizada los granos de almidón y en este caso cómo se ve con luz polarizada. Estos son lípidos, ¿ya? Partículas de lípidos. Aquí si usted ve, la cruz de Malta está bastante ordenadita de las partículas lipídicas versus, ¿ya?, la cruz de Malta de los granulos de almidón. ¿Ya? Como más desordenado y aquí está bastante simétrico y ordenadito. Pues aquí tenemos más ejemplos de gránulos de almidón, donde vemos la estructura poliédrica, vemos la depresión intermedia, aquí hay más ejemplos. ¿Ya? Y también tenemos un tipo de almidón que se le llama mejillón o chorito, acá en Chile le decimos así, ¿ya? Que también son almidones que van a presentar como estas formas concéntricas, ya, y como dice la palabra, van a asemejar un mejillón. ¿En dónde se ha encontrado principalmente este tipo de almidón? Es en los pañales. Ya, si no se tiene cuidado, ya los pañales pueden llegar a contaminar la orina de los pacientes. Entonces, esto en los recién nacidos y en los pacientes adultos mayores, ya se pueden llegar a contaminar con este tipo de almidón. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, como se pueden llegar a ver. Aquí tenemos algunas ilustraciones. Ya, como es un almidón, ya, también vamos a observar la cruz de Malta y podemos llegar a
teñirlo. Eso es una forma fácil también de poder identificar los almidones, ya cualquiera sea el tipo, que es a través de usar Lugol. Ya usted le va a echar una gotita de Lugol a su sedimento urinario y va a ver cómo este, al cabo de un rato, va a comenzar a absorber este colorante. Entonces ahí usted va a saber que efectivamente se trata de almidón. Entonces aquí tenemos... Ya. Las cremas y lubricantes también van a ser un contaminante que usted eventualmente puede llegar a encontrar en orina. La causa tiene que ver con que el paciente se eche crema ya cerca de la zona genital o donde se va a tomar la muestra. Otra causa de estas partículas ya es el uso de lubricantes. Ya pueden ser lubricantes sexuales o pueden ser óvulos que contengan lubricante en algún tipo de medicamento. Por ejemplo, el paciente está con algún tipo de óvulo donde se tiene que estar echando lubricante. Y estos, como son partículas oleosas, las vamos a poder ver en orina también. ¿Ya? Entonces, bueno, y de más está decir de que si el paciente le lleva un frasco que tuvo crema, es muy probable que se le llegue a contaminar. Ya, esto nunca hay que permitirlo. O sea, nunca se debería aceptar una muestra que no sea en un frasco que esté hecho para la recolección de la muestra de orina, aunque la muestra no tenga urocultivo, ¿ya? Porque el físico químico también se puede alterar y el sedimento también. Entonces, lo ideal que siempre, ¿ya? El sedimento urinario tiene que provenir de un frasco estéril. ¿Ya? No me sirve un frasco reciclado, ni lavado, ni que tuvo bebida o crema o otra cosa. ¿Y cómo vamos a ver estas partículas en orina? Ya vamos a ver esferas bastante refringentes, ya porque son partículas oleosas de diferente tamaño. Eso también es súper importante para no llegar a confundirlos, por ejemplo, con eritrocitos o quizás otras estructuras que son de importancia clínica. ¿Ya? A veces también pueden llegar a presentar formas amorfas e incluso pueden parecer cilindros serios, ¿ya? Pero ahí ustedes tienen que poner como ojo y va a ver que en verdad estas son partículas de grasa e incluso las va a poder, la puede llegar a ver flotando en la muestra de orina. Seguimos con el polvo de talco. ¿Ya? Hay otra forma también de presentaciones del talco que tiene que ver con los talcos que provienen de sustancias sulfatadas. ¿Ya? Es distinto a los talcos que provienen del almidón. Y también vamos a observar aquí en este caso refringencia. Ya usted va, generalmente se ven como partículas amorfas que polarizan muchas veces a la luz, ya con bastante birrefringencia y la principal característica es que son partículas amorfas. El siguiente contaminante ya es el esmegma. Este tipo de contaminación se da principalmente en el sexo masculino y el esmegma son restos de células, ¿ya? Bacterias, entre otros, líquido lubricante del pene, y que se va acumulando y que eventualmente ante una mala higiene o una mala toma de muestras pueden llegar a contaminar la orina. Entonces estos asemejan precipitados amorfos, van a presentar bacterias, generalmente se acompañan de células descamativas irregulares, ¿ya? Y van a estar asociadas con balanite. En realidad eso como no lo podemos saber, generalmente usted lo que va a ver va a ser como una estructura ahí media amorfa que va a estar como con bacterias, algunas células posiblemente. Ya en el caso del esmegma, este consejo tiene que ver más que nada con el cultivo de orina, ¿ya? Para Mycobacterium tuberculosis. Aquí hay algunas especies de micobacterias que viven como en esa zona y pueden dar como falsos positivos. Corpora amilacea, ¿ya? Estas estructuras laminares concéntricas se forman por precipitación de fragmentos celulares ubicados en los alvéolos de la glándula prostática. Ya está formada por glicosaminoglicanos sulfatados.
ya que componen esta especie de cálculos prostáticos y su aparición generalmente está asociada a procesos benignos y de vez en cuando pueden llegar a aparecer en orina. Generalmente están asociados con contaminación con líquido seminal y lo vamos a ver acompañados con estructuras como espermatozoides, proteína seminal coagulada. ¿Cómo lo va a reconocer usted estas estructuras? Porque son estructuras como media poliédricas y va a presentar estas extracciones concéntricas, ya presentan como estas estructuras más o menos concéntricas. Entonces ahí es característico de que usted probablemente lo vaya a ver acompañado de otras estructuras que tienen que ver con el líquido seminal. Fecalitos y restos fecales. Estos, bueno, son básicamente contaminantes de las heces y va a poder verlos en pacientes lactantes, niños pequeños, ya, mujeres con no muy buena higiene, ya, varones portadores de sonda urinarias, pacientes adultos que usen pañal o pacientes con movilidad reducida. Ya, entonces lo que va a ver ahí va a ser masas amorfas ya, que va a estar acompañado generalmente de otras estructuras que provienen de las heces, que ya vimos algunos, por ejemplo, restos fecal, perdón, eh, estructuras vegetales, ya, bueno, aquí tenemos también estructuras vegetales, y otra estructura importante van a ser las fibras musculares. ¿Ya? Estas fibras musculares hay que tener ojo porque podemos llegar a confundirlas con, por ejemplo, cilindros serios o cristales de ácido úrico. ¿Ya? ¿Qué características me va a llevar a identificar estas fibras musculares? ¿Ya? Estos que provienen probablemente de la digestión de carnes, son las estriaciones que presentan. Si ustedes se fijan aquí, si usted se acerca, va a ver que esta presenta una serie de estriaciones que no lo va a presentar el cilindro serio ni el ácido úrico. ¿Ya? Entonces, ese es un dato súper importante para poder identificar. Lo mismo aquí, si usted también quiere identificarlo de forma más rápida, ya usa alguna tinción, en este caso está con tionina y va a ver cómo esta estructura va a absorber la tionina. Entonces, en el caso de que usted vea muchas estructuras que estén relacionadas con ese, que es un poquito de lo que ya le había mencionado anterior, solicitar una nueva muestra, ¿ya? Si en una segunda muestra vuelve a salir, vuelve a aparecer una gran cantidad de contaminantes, hay que sospechar de una posible fístula enterovesical o quizá la toma de muestra no está siendo la más adecuada, ¿ya? Y hay que tener como bastante cuidado ya en la detección de ciertas estructuras. Contaminante siguiente es el polvo común. El polvo tiene una morfología variopinta porque no podemos como definir en sí lo que es el polvo, ¿verdad? Porque va a ser una mezcla de cosas, de restos celulares, que pueden haber restos vegetales, ya fibras sintéticas, fibras, restos de cabello. Y en este caso, ya lo que vamos a observar, por ejemplo, en estos son algunos tipos de fibras, vamos a observar algunos restos celulares, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener ojo de que estas células ya provienen desde el polvo y no son propios del sedimento urinario. Generalmente como son células descamativas y provienen desde la piel, ya a veces son células creatinizadas, muchas veces ni siquiera se le ve el núcleo, y que van a estar acompañados obviamente de un montón de estructuras amorfas y de fibras. Vamos ahora a pasar como un grupo bastante curioso de algunos contaminantes que han sido descritos en la literatura. El primero es el polvo de arena o la arcilla. ¿Ya? Son partículas granulares con cierta birrefringencia. Esto es porque tienen sílice. ¿Ya? Pueden simular algunos tipos de cristales, pero en las pruebas de solubilidad no van a desaparecer y son independientes del pH. ¿Ya? Entonces usted va a poder encontrar el polvo o arcilla a distintos pH.
y básicamente está correlacionado con una mala calidad de la muestra. ¿Ya? Entonces, la arcilla o la arena va a venir probablemente del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, que el paciente se haya tomado la muestra en un lugar donde corre mucho viento, ¿ya? Y se contamina muy fácil con arcilla o polvo. ¿Ya? O que en el laboratorio, por ejemplo, también esté en un lugar mucho más rural y entre polvo con bastante facilidad a través de las ventanas. El carbón o carboncillo. ¿Ya? Estos son residuos de carbón, son precipitados granulares amorfos de color negro intenso, ya pueden simular algunos tipos de fosfatos, ya no van a presentar birrefringencia y van a ser insolubles en distintos tipos de ácidos y álcalis. Este tipo de contaminante fue descrito ya en algunos pacientes que se llaman pacientes simuladores. ¿Ya? Los pacientes simuladores, hay que tener ojo con ellos, son pacientes que de cierta forma simulan una enfermedad, ya con distintos fines, ya puede ser económico, puede ser una afección psiquiátrica. Entonces, deliberadamente van a contaminar su orina en búsqueda de algún fin. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, si una persona necesita quizás una licencia médica, por ejemplo, puede llegar a contaminar su orina pensando que a lo mejor va a tener algo raro y el médico va a pensar que encontró algún hallazgo. O en pacientes psiquiátricos que de forma continua y reiterada van a estar contaminando, por ejemplo, su orina para hacer creer que padecen algún tipo de patología. ¿Ya? Y ese es el caso del carboncillo que fue descubierto en un paciente que sacaba carboncillo del tubo de escape de un auto y lo ingresaba hacia su orina. ¿Ya? Era un paciente psiquiátrico. Lo mismo con la ceniza de cigarro. Ya vamos a tener precipitados oscuros, ya parecido al carboncillo, pero no es completamente oscuro. Pueden simular algunos cristales y tampoco desaparecen con las pruebas de solubilidad y son independientes del pH. Ya, lo mismo la ceniza de cigarro también puede ser un contaminante en pacientes simuladores, ya que deliberadamente agregan elementos que no pertenecen al sistema urinario a estos con el fin de hacer parecer que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, también fue documentado en un paciente psiquiátrico que se le permitía fumar y cuando tenía que recolectar su orina le agregaba ceniza de cigarro. La caspa nos va a aparecer generalmente como grandes acúmulos celulares, ya que son células en fase degenerativa. Son células escamosas, ya, pero en general el núcleo es muy difícil de encontrar. Vamos a ver como células queratinizadas y además podemos encontrarlo en conjunto con cabellos. Entonces ahí generalmente este tipo de contaminante o proviene del paciente y acá también hay que tener ojo con la gente que analiza las muestras. ¿Ya? Así que la persona tiene caspa, es fácil que se contamine el material que está usando. Ya los portaobjetos, los cubreobjetos, los tubos que estén abiertos y el paciente, el observador, ya padece de muchas caspas, es fácil que se puedan llegar a contaminar las muestras. O sea, va a ver porque va a haber varias muestras que se van a estar contaminando, así que hay que tener ojo con eso. Partículas de vidrio, ¿ya? Estas van a provenir, van a ser restos ya de tubos, si usted ocupa tubos de vidrio, ya al centrifugar van a producir pequeñas microfracturas que van a soltar estas partículas de vidrio. Perdón. También pueden provenir de los cubreobjetos o los portaobjetos. Entonces, ¿cómo lo va a diferenciar usted? Porque va a tener contornos muy visibles y bordes afilados y cortantes. Como estos, ya son bordes bastante irregulares. El tamaño y número y forma son bastante variables. Y quizás eventualmente puede llegar a confundirlos con algún tipo de cristal. ¿Ya? Por ejemplo, los cristales de colesterol, si es que no se tiene suficiente cuidado. Entonces ahí mi recomendación es que si usted empieza a llegar a ver partículas de vidrio, haga otra preparación nomás y mire desde ahí. ¿Ya? Lo otro que puede ser es que efectivamente el tubo que está centrifugando ya se esté trizando y esté soltando pequeñas partículas de vidrio.
Entonces hay que tener cuidado con eso, ya se puede volver a hacer quizás otra preparación o hacer otra centrifugación en otro tubo nuevo. Pero aunque en todo caso no tiene mayor relevancia, si usted sabe que es partícula de vidrio, lo puede descartar y no lo toma en consideración. Pero sí tienen que saber que efectivamente es vidrio y no es algo importante, como un cristal de colesterol. Aquí tenemos algunos ejemplos de partículas de vidrio. Ahí para que no lo confunda con algún cristal que diga, oh, ¿qué es esto? A lo mejor es algún cristal importante y no. Probablemente un resto de vidrio. Tenemos las rayaduras de vidrio. ¿Ya? Esto es como un problema generalmente muchas veces de los principiantes cuando no saben enfocar bien y pueden llegar a simular algunos cilindros, ya como cilindros granulares o cilindros hialinos. Entonces ahí esto principalmente es un problema de no saber enfocar. Ya es una de las primeras cosas que uno tiene que saber y saber trabajar en microscopía, ya es saber enfocar y trabajar con material limpio. Ya es súper importante eso porque si no hay gente que de repente está tratando de enfocar o el material está sucio o no está limpio. Ya puede llegar a confundir o pensar hoy, ¿qué es esto? ¿Serán cristales? ¿O que es algún elemento importante? Y básicamente es porque está enfocando mal o está enfocando el cubre que tiene rayadura o el microscopio ya tiene algún tipo de rayadura también. Lo mismo pasa con las gotas de aire y burbuja, no es infrecuente ya que las muestras de orina le aparezcan burbujas, ya, gotas de aire. Entonces, aquí tienen que descartarlo básicamente, ya saber que esto es una gota de aire o una burbuja, ya, y que no tiene que informarlo ni que confundirlo con, por ejemplo, un eritrocito, ni confundirlo con una partícula lipídica. Ya, y si tiene la duda ahí puede hacer otra muestra. La idea es que ojalá nunca quede en burbuja. ¿Ya? Los siguientes son los hongos contaminantes. Ya vamos a tener distintas especies que pueden llegar a contaminar la orina. Generalmente estos provienen desde el ambiente donde se recolecta la muestra de orina. Algunas especies tenemos Alternaria, Epicoccus, Cladosporium. Ya podemos llegar a verlos en la orina. Y acá hay un pequeño paréntesis. ¿Ya? Si bien la gran mayoría de las muestras que presentan hongos, dejando fuera las levaduras, ¿ya? En general son contaminantes ambientales. Sin embargo, en algunas ocasiones hay ciertos hongos que pueden llegar a ser patógenos y, por ejemplo, estar cerca de la zona genital. O sea, ahí es cuando uno entra en la duda, especialmente cuando se ven ciertas hifas. Por ejemplo, usted ve hifas tabicadas de color oscuro. Ahí uno entre la duda si informar o no, porque no sabe si finalmente es un contaminante o finalmente o el paciente está con alguna afección fúngica cerca de la zona genital. Entonces, yo recomiendo que en el caso que usted vea, por ejemplo, hifas, no las esporas, sino que las hifas como tal, ponga una nota ahí que se observó tal cosa. ¿Ya? Y el médico finalmente decida si es que es importante o no, porque puede a lo mejor que sea también un contaminante, pero puede que no, ¿ya? Porque se han visto que hay algunas especies que pueden llegar a contaminar como zonas cercanas a la zona genitourinaria. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunas especies que usted puede llegar eventualmente a encontrar en orina. Esta es como la Alternaria, es bastante común de encontrar, ¿ya? Y Epicoccus también. Entonces aquí lo importante es conocer la morfología de los hongos, ¿ya? Las esporas de los hongos para no confundirlos quizás con otros elementos que pueden llegar a ser realmente importantes. Aquí tenemos más ejemplos, otros hongos. Los artrópodos, ¿ya? Entonces los artrópodos, vamos a tener dos grupos de artrópodos que van a contaminar o van a aparecer en nuestra orina. Algunos que sí tienen importancia clínica y aquellos que no. ¿Ya? Entonces aquí los separamos en dos. Aquí puse dos ejemplos de aquellos que en el caso de que usted los llegue a ver, de igual forma tiene que informarlos. ¿Ya? ¿Por qué?
van a estar representando algún tipo de patología. En este caso, por ejemplo, tenemos Sarcoptes y hay Tirus pubis. Independiente de que sea un contaminante, por ejemplo, un paciente que tiene una sarna que no es del aparato del genitourinario, ¿ya? Que puede ser incluso de la piel y puede que haya contaminado, de todas formas usted debería informarlo. Bueno, a lo mejor el médico ya lo sabe, pero quizás no, entonces de igual forma usted ahí en el informe pone una nota, se observó tanto, 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 ¿ya? Lo mismo con Tirus pubis. Por otro lado, tenemos aquellos artrópodos que básicamente son contaminantes ambientales. Ahí vamos a tener algunas especies, por ejemplo, ácaros del polvo. Ya es bastante frecuente encontrarlos cuando se trabaja con material que no está limpio y se acumula polvo, o el paciente puede que se haya contaminado al momento de la recolección. Ya algunos restos de algunos artrópodos alados, por ejemplo, alas de mosca o de mosquitos, ¿ya? O algunas larvas de mosquito, incluso, por ejemplo, si se llegó a contaminar con agua, pueden aparecer en nuestra orina. Si tiene la suerte de llegar a verlo, entonces esto es simplemente contaminación. ¿Ya? Y ya casi para finalizar, voy a hacer un paréntesis sobre la contaminación con otros fluidos corporales, que es las muestras contaminadas con semen y con flujo vaginal, que suelen llegar al laboratorio y en general van a ser distintas estructuras que pueden llegar a contaminarme la orina. Entonces, en primer caso, tenemos el flujo vaginal. ¿Cómo se va a dar cuenta usted de que la muestra está contaminada con flujo vaginal? Ya hay una serie de estructuras ya que van a provenir del flujo y pues van a aparecer en orina. Principalmente vamos a tener presencia de mucus, ya células epiteliales que pueden ser en sus distintos estratos, la presencia de bacterias, ya pueden ser lactobacillus o otro tipo, o distintos morfotipos bacterianos, la presencia de Klebsiella, tricomonas, levaduras, leucocitos y eritrocitos. ¿Ya? Independiente que la muestra esté contaminada con flujo vaginal, ¿ya? Hay algunas estructuras que sí van a tener relevancia, ¿ya? Por ejemplo, la presencia de Klebsiella, la presencia de tricomonas, la presencia de levaduras, bueno, en algunos, dependiendo del tipo de paciente, los leucocitos y los eritrocitos. ¿Ya? Entonces, independiente de que la muestra esté contaminada, si yo llego a observar como algunos de estos, igualmente yo debería informarlos, ¿ya? Y poner quizás una nota o solicitar una nueva muestra. Sí, especialmente cuando él tiene abundante cantidad de mucus y además se le está pidiendo urocultivo, en ese caso es mejor solicitar una nueva muestra y ya, porque si no usted lo que va a estar midiendo va a ser, no sé, 80% flujo vaginal y el resto va a ser orina. Eso con el flujo vaginal. En el caso del líquido seminal, ¿ya? Vamos a observar la presencia de espermatozoides, células prostáticas, proteína seminal y, como vimos, la corpora amilácea. ¿Ya? No es infrecuente ya que lleguen algunas muestras contaminadas con líquido seminal. Algunas recomendaciones propias, ¿ya? En primer lugar, en el caso de los hombres, si es que yo no tengo la clínica del paciente, es difícil descartar de que sea una contaminación o no sea una contaminación. Ya lo digo por experiencia propia, porque nos pasó una vez que, por ejemplo, teníamos un paciente que tenía 15 años y tenía abundante presencia de espermatozoides. ¿Ya? Y lo primero que uno pensaría es que ya es una contaminación, probablemente por actividad sexual, pero no era así. El paciente a esa edad tenía un problema en la próstata por un problema secundario neuromotor. Ya, eso le estaba provocando de que se filtrara semen hacia la orina. ¿Ya? Por eso, mi recomendación es que al menos en pacientes varones ya se informen siempre. ¿Ya? Estos. En el caso de las mujeres, mi recomendación es que si usted ve esto y se le está pidiendo urocultivo, es mejor siempre, siempre pedir una nueva muestra. ¿Ya? Lo digo esto porque de repente
uno puede llegar a no informar esta estructura, pero lamentablemente la presencia de líquido seminal me va a alterar varios parámetros. Ya me puede alterar el pH, la presencia de proteínas. Entonces, si usted no pone eso, después el médico va a pensar que estas alteraciones es por otra cosa. Entonces, en mujeres, mi recomendación es que si usted ve la presencia o estructuras que indiquen líquidos seminales, mejor que pida una nueva muestra y se les dé todas las indicaciones y de aseo, ya, y de toma de muestra. Es súper importante, al menos en el laboratorio donde trabajo, ya, y en otros lugares donde he estado, es que se le indica al paciente que no debe tener actividad sexual, por lo menos la noche anterior a la recolección de la muestra. Ya, esto nos va a ayudar a poder descartar la contaminación por esto y poder de esta forma discernir, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando es problemático, que en, no sé, en pacientes que son menores de edad, ¿ya? Descartar que sea que haya sido un abuso sexual. Entonces, lo ideal es que, al menos en mujeres, ¿ya? Nunca tengamos contaminación con líquido seminal, ¿ya? No debería haber, entonces hay que revisar los protocolos, revisar si es que la información está llegando de forma correcta a los pacientes. A lo mejor no tenemos incluido el tema de la abstinencia sexual en nuestros protocolos de toma de muestras y debamos incluirlos, o a lo mejor el paciente no sabe, no entendió. ¿Ya? Entonces eso también es importante. Ya, ojalá no tener como en mujeres al menos la contaminación con líquido seminal y en hombres tampoco, ¿ya? Para también poder descartar y discernir entre aquellos pacientes que verdaderamente tienen una patología ya prostática y aquellos que no. Y lo último, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos si encontramos algún artefacto o algún contaminante de origen desconocido? Aquí vimos una serie de contaminantes que son bastantes. Entonces, antes de clasificarlo, se requiere repetir el análisis con una nueva muestra recogida en adecuadas condiciones para descartar efectos de una mala recolección. Lo primero que usted si ve como algún contaminante, haga otra preparación o use otro tubo, use material limpio, use otro tubo, ¿ya? Y lo hace nuevamente y va a ver si es que ve o no ve como estas estructuras de nuevo. Si sigue teniendo duda que la muestra está a lo mejor muy contaminada o no se siguieron los protocolos correspondientes, solicitar una nueva muestra indicando de que la muestra estaba contaminada. ¿Ya? Si es que se puede acceder al historial clínico del paciente, también revisar. Por ejemplo, esto va a ser útil si se trabaja en un hospital y el paciente tiene una indicación de que tiene una fístula enterovesical. Eso nos va a ayudar, ¿ya? a saber por qué está presentando ese tipo de estructuras en su orina. ¿Ya? Entonces, si se repite la visualización de estos elementos, vamos a tener que recurrir a otras técnicas como tinciones o reacciones de solubilidad. Esto especialmente pasa cuando hay cristales medios extraños que no sabemos qué son, si son importantes o no. ¿Ya? Entonces, si a pesar de lo anterior sigue observándose, debe considerarse como material no identificado o artefactos de origen desconocido. Si usted cree que es relevante, esto pasa especialmente con los cristales. Muchas veces con los cristales no podemos identificar el origen de estos porque están raros, el pH no me coincide, las pruebas de solubilidad no están o no tiene prueba de solubilidad, o no tiene polarización. Siempre va a estar como el comodín de poner, no sé, por ejemplo, cristal de origen desconocido. ¿Ya? Más que nada esto va enfocado en los cristales, porque en verdad si ustedes ven artefactos que sienten que no tienen importancia clínica, es como mejor dejarlo de lado. Entonces, para finalizar, dice que en el examen de sedimento urinario, entonces no va a ser infrecuente encontrar algunas estructuras que no forman parte del estudio esperado, ¿ya? Que son las células, agentes patógenos, cristales o cilindros. ¿Ya? Vamos a tener otras estructuras que pueden llegar a asemejar a estas. Estos elementos, artefactos contaminantes o simuladores, ya pueden llevar a una confusión al observador, porque en algunos casos van a tener significancia clínica y en algunos casos no. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí lo más importante es poder
desarrollar las destrezas para poder identificarlos, ya identificar los que son patológicos de aquellos que no son patológicos y saber cuándo una muestra está contaminada y necesito solicitar una nueva muestra y cuándo no. Ya, entonces, ahí está la bibliografía y muchas gracias por su atención. Ya, espero que haya sido de utilidad. Vimos hartos contaminantes, un poquito larga, pero creo que quedaron como plasmado la gran mayoría de los contaminantes que pueden llegar a eventualmente encontrar en orina. ¿Ya? Pueden haber muchos más dependiendo, o sea, del tipo de paciente que tengan. Como dije, los pacientes simuladores, estos pueden llegar a poner distintos tipos de elementos en su orina. O sea, no sé, por ejemplo, paciente que a lo mejor quiere simular que orinó algún tipo de cálculo, puede usar, eso se ha visto, ¿ya? Que puede usar, por ejemplo, algún tipo de piedra de la calle e introducirlo en la orina. De lo que recuerdo, yeso también, recuerdo que había documentado pacientes que le echaban yeso a la orina para simular que tenían como algún tipo de patología. No sé si hay preguntas, los chicos de ILC de Perú. Sí, muchas gracias a todos también por la atención, las preguntas. Ya, voy a contestar las preguntas yo nomás entonces. Ya las que van apareciendo aquí en la sección de preguntas, las voy a leer yo. Ya dice Margarita Pérez. Pregunta, ¿qué pruebas de solubilidad se pueden practicar para descartar polen en la muestra? Ya, las pruebas de solubilidad son pruebas que me hacen enfrentar cristales, ya alguna sustancia cristalina, con algún tipo de solución básica, ya, o ácida, entre otros. ¿Ya? Hay distintos tipos de pruebas de solubilidad y básicamente lo que vamos a ver es si el cristal desaparece o no desaparece. ¿Ya? Por ejemplo, una de las más fáciles de hacer es la prueba de calor, donde yo enfrento los cristales, por ejemplo, de urato amorfo a una temperatura y voy a ver que estos van a desaparecer por el efecto de la temperatura. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer, por ejemplo, usando ácido clorhídrico, usando de los cloroformos. Entonces hay como una serie de patrones que los cristales tienen en cuanto a solubilidad y eso me va a indicar si es qué cristal es o qué cristal no es. Ahora, como el polen no es un cristal, no va a desaparecer en estas pruebas de solubilidad. ¿Ya? A eso se refería. Sin embargo, mi recomendación es que para hacer algo más rápido, el polen simplemente lo tiñes. O sea, usa tionina o Lugol y vas a ver que va a absorber el colorante y vas a ver ahí inmediatamente la estructura. Es más fácil hacer eso. En general, la materia orgánica se tiende a absorber el colorante, así que es como una forma rápida de poder descartar cristales de materia orgánica. Ya. La siguiente, que son las clue cells, son las células claves. ¿Ya? Son células de epitelio escamoso que están a donde hay adheridos bacterias, ¿ya? Principalmente bacilococos, que producen vaginitis bacteriana. Gardnerella vaginalis, eso me ha olvidado el nombre. Donde está usado Gardnerella vaginalis, provienen obviamente de otra zona anatómica que no es el aparato urinario, y eventualmente uno las puede llegar a ver en orina. Dice, buenas noches. Si veo espermatozoides en muestra de varón o mujer, solicito nueva muestra, lo reporto o no lo tomo en cuenta. Ya. Esta es una buena pregunta y en parte es lo que estábamos recién discutiendo, que es como una discusión bastante larga sobre qué pasa con los espermatozoides, si se reportan o no se reportan. ¿Ya? En mujeres, yo personalmente les recomiendo no reportarlos, sino pedir una nueva muestra. ¿Por qué? Porque se van a evitar un montón de problemas, ya, incluso que pueden llegar a ser legales. Los pacientes muchas veces no saben lo que uno informa o busca o puede llegar a observar en la orina.
Entonces, la presencia de espermios ya puede llegar a ser controversial en una mujer, especialmente cuando, al no ser un examen confidencial. Si fuese un examen confidencial, me refiero a que, por ejemplo, muchas veces se sube a una plataforma web y cualquier persona puede llegar y bajarlo, ya teniendo el identificador del paciente. Si fuese el caso contrario, de que fuese un examen confidencial, no había problema. Pero en el caso de las mujeres, como no es un examen confidencial, por ejemplo, voy a poner un caso, no sé, la pareja, por ejemplo, de esta persona le bajó el examen y ve que hay presencia de espermios y resulta que, no sé, no se veían hace 5 meses. Ya ahí nos podemos meter en un tremendo como conflicto de esas personas. Entonces, para evitar todo eso, yo siempre recomiendo que es mejor, en mujeres al menos, ya solicitar una nueva muestra. Ahí tener ojo, sí, en los pacientes que son menores de edad, ya, el tema de un posible abuso sexual. O sea, ahí es como más complicado, hay que avisar. Si usted tiene la sospecha, por ejemplo, una paciente menor de 13 años está presentando espermios en su orina, hay que hablar con el jefe de laboratorio, ver lo que, indicarle qué fue lo que observó, ¿ya? Importante, importante, tómale una foto a esa orina, ¿ya? Porque el tema de la palabra, mm, ya usted dice, no es que yo vi, eso no sirve, ¿ya? Haga un registro, especialmente cuando tenga casos controversiales de orinas, por ejemplo, tricomonas o espermios en orina del paciente, tómale una foto ya, a o sea, a esa muestra, al microscopio, importante, ¿ya? Para que lo tenga de registro. Hablar con el jefe de laboratorio y hablar con el médico tratante si es que se puede, ¿ya? Y ahí resolver y ver qué es lo que el paso a seguir. Y en el caso de los hombres, yo recomendaría en ese caso ahí sí siempre reportar, ¿ya? Ahora, como les dije, la idea es que ojalá nunca apareciera muestras contaminadas con líquido seminal y ahí es donde uno también puede entrar, por ejemplo, a hacer indicadores de calidad sobre el número total de muestras con espermio que yo tengo en mi laboratorio de forma mensual. Si yo doy las indicaciones de forma correcta, por ejemplo, le digo a los pacientes que no deben tener actividad sexual la noche anterior ni la mañana de la recolección de las muestras, deberíamos tener un número muy, muy, muy bajo de muestras contaminadas con líquido seminal, ¿ya? Entonces ahí es donde uno también puede hacer intervenciones y ver si efectivamente la información está llegando o cuantificar cuál es el número de muestras con líquido seminal que tengo en el mes contaminado y tomar las acciones correctivas necesarias y ver si con el tiempo van bajando. Ya. En un infante el tema es que si yo repito la muestra, repito el estudio, perdón, probablemente no vuelva a encontrar los espermatozoides ahí. Entonces, por eso es como es delicado y no hay como una edad como de corte, generalmente se habla como de 13 años actualmente, porque igual la actividad sexual ya, de los jóvenes como que ha cambiado. En ese caso, si usted tiene sospecha, es mejor, como dije, hablarlo con el jefe de laboratorio y tratar de contactar al médico tratante y explicarle que vio esto, 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 antes como de poder informarlo. Dice cuáles son las causas de que se encuentren espermatozoides en orina. Básicamente, la gran mayoría es por actividad sexual. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? No hubo un aseo adecuado, ¿ya? O no se orinó, por ejemplo, previo a hacer la toma de muestra y se tomó la orina del primer chorro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es eso. Por eso se recomienda que ojalá no haya actividad sexual la noche anterior ni la mañana de la recolección de la muestra. Bueno, y la otra razón también, que tiene que ver como ya a nivel más patológico, es que la eyaculación retrógrada en algunos pacientes, especialmente que son mayores, donde pasa líquido seminal ya hacia la vejiga y posteriormente hacia la orina. En general, por lo menos acá en Chile, en todos los pacientes varones se van a reportar, ¿ya? Como yo le dije, yo no puedo descartar una patología porque yo no tengo los antecedentes del paciente para poder decir, ya, este sí tiene eyaculación retrógrada, a pesar de que hay edad donde sí es como más frecuente,
Pero hay otras afecciones también que lo pueden provocar. Entonces, si yo no conozco la clínica del paciente, no tengo cómo descartar que sí es o si no es. Ya, eso finalmente es trabajo del médico, hacer ese análisis. ¿Ya? Por eso, independiente de la edad, al menos en varones, eh, se informa. ¿Ya? Como le dije, tuvimos este caso de un paciente que tenía un problema neurológico donde le hacía producir la eyaculación retrógrada y no era un paciente mayor de 50 años, era una persona joven. Ya dice que no es un tema, pero contaminantes de orina, usted recomienda la tinción para micobacterias. Lo que pasa es que sí se hace, el tema es que tiene bajo rendimiento, muy bajo rendimiento la baciloscopía para orina. ¿Ya? Es muy poco sensible, aunque igual se hace por si acaso. Así que no es como el tema de hoy día. Ya dice, será más recomendable que el paciente orine con previa limpieza para recolectar orina para un examen general de orina. En general sí, o sea, idealmente si el paciente se ducha antes de tomarse la muestra y posteriormente se la toma es como ideal, porque así de verdad que se van a evitar un montón de contaminantes que puedan aparecer en nuestra orina. Ya, eso es como, generalmente no se pide, pero sí ayudaría a que no aparecieran como varias cosas que suelen aparecer como en la orina y son las que vimos hoy día. Claudia Churata pregunta, ¿cómo puedo identificar una muestra contaminada por fístula enterovesical si no observo parásitos? Ya, porque voy a ver lo mismo que usted observaría en un coprológico o en un coproparasitológico. ¿Ya? Todas las estructuras que usted puede llegar a ver en las heces, lo puede llegar a ver en una muestra contaminada, una muestra con fístula enterovesical. Porque básicamente lo que está pasando es que está pasando material fecal hacia la vejiga y se está posteriormente desechando por la orina. Entonces va a tener restos vegetales, almidones, bueno, si es que no hay parásitos, muchas bacterias, ¿ya? Bacilos, por ejemplo, muchos bacilos que suelen estar como en las heces, presencia de algunos tipos de levaduras, de los que recuerdo ahora, fibras musculares también, creo que ya se los había mencionado. Eso. Dice, si hacen la recolección de orina en hospitales, es conveniente que la limpieza se haga con jabón o simplemente con solución salina. ¿Ya? Actualmente las recomendaciones indican de que en verdad la limpieza con jabón no tiene una mejora o disminuye como la contaminación versus el agua. De hecho, los dermatólogos no recomiendan usar jabón porque de hecho irrita bastante la zona genital. ¿Ya? Incluso jabones neutros, de hecho uno debería usar como cierto tipo de jabones. Entonces el uso de jabones, especialmente que van a destruir la microbiota de esa zona, no son tan recomendables. En algunos pacientes incluso pueden llegar a presentar irritación. Y actualmente lo que se recomienda es un buen aseo con agua. ¿Ya? Con eso debería ser suficiente. O sea, si el paciente idealmente se ducha y posteriormente se hace un aseo con agua, bastante bien, no debería haber problema y no deberíamos tener como muestras contaminadas. Y obviamente toma las precauciones necesarias, ¿ya? Que ya les indican. Dice que en mi país, México, pocas personas pueden comprar un frasco estéril para su examen de orina. ¿Alguna recomendación? Por lo general usamos frascos que hayan contenido agua y café. Y aquí entramos en un tema bastante controversial que tiene que ver con políticas de país. ¿Ya? Acá por lo menos en Chile hasta hace un tiempo, igual se aceptaba como traer la orina en cualquier tipo de frasco y en los últimos años como que esa casi ha desaparecido. ¿Ya? De hecho, hoy en día, si es que el paciente no viene con un frasco que sea estéril, la orina se rechaza. Por todos estos problemas. ¿Por qué? Porque finalmente lo único que genera es hacer un gasto. O sea,
si esa muestra eventualmente está contaminada, por ejemplo, trae restos de bebidas o restos de crema, el físico-químico se va a ver alterado, lo mismo va a pasar con el sedimento. Entonces a pacientes le van a tener que volver a pedir otra muestra y va a ser tiempo de profesional que va a tener que volver a repetir una muestra, tiempo con el médico, el paciente va a demorar su examen, entonces eso es lo ideal. Ahora, eso idealmente debería estar en una política pública donde se indique que por norma tiene que ser así, ¿ya? Y en los hospitales públicos debería darse, ¿ya? Y considerarse dentro del presupuesto la compra de estos frascos. Ahora, ¿qué pasa si es que no pueden comprárselo? Ya, mi recomendación sería que el mismo laboratorio, ya, una vez tuviese como estos frascos, ya, o conseguir frascos limpios, puedan ser autoclavados y puedan ser entregados como a los pacientes. Es como lo único que yo veo como viable que podría llegarse a hacer actualmente. Ya, porque en verdad los frascos, aunque tú los laves con agua caliente, van a tener restos muchas veces de detergente, de azúcares, jabones, restos de grasa y eso finalmente me va a terminar afectando el resultado de esto. Dice, ¿cómo recolectar la muestra de orina en pacientes con sonda Foley, ambulatorios hospitalizados? Bueno, eso generalmente va a estar a cargo del personal de toma de muestras, que va a seguir como probablemente las mismas indicaciones que tiene que ser con un paciente, o sea, me refiero con una toma de muestra espontánea, ya, con un buen aseo genital. Es importante sí que indique ahí que, bueno, que la muestra fue tomada de tal forma, y lo otro es no abusar del lubricante. Si a los pacientes muchas veces se le agrega como lubricante para poder introducir la sonda, ya, pero ahí tampoco como que hay que abusar de esto, porque si no también uno va a llegar a ver como estas partículas de grasa en, en el sedimento urinario. No sé si hay más preguntas. Voy a ver si en el chat hay alguna pregunta. Sí, mira, aquí tengo una colega que es de Chile que dice que en el hospital donde ella trabaja, los frascos se entregan gratuitamente a los que tienen solicitud de orina completa. Sí, de hecho, en muchos hospitales acá se hace eso, ya que está considerado dentro del presupuesto en la compra de estos frascos para poder entregárselo a los pacientes. ¿Ya? Y aquellos que son, y los que no pueden asistir a una farmacia y también los venden. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta, yo no alcanzo a leer como todas. Bueno, aquí hay una persona que habla sobre, tiene un paciente que tiene fístula renal, ya, y que le indicaron que el paciente tenía una fístula. Presencia de mucina, filamentos mucoides, si se informa, generalmente sí se informa, más que nada porque le va a indicar, nos va a indicar que es un contaminante. ¿Ya? Igual al médico. eh, Acá indica que en el trabajo decidimos que el personal, a menos que el paciente autorice y le entregue la boleta y pueda recoger los resultados. Eso tiene que ver con el tema de informar espermios en la orina, ya que debería ser, de hecho, un examen confidencial que solamente el paciente puede retirar por estas razones. Dice, en el caso de encontrar regular cantidad de células epiteliales en varones, esta pregunta es bastante interesante. Si puede ser un contaminante dado que en los varones las células epiteliales en promedio son 0,1. Ya, sí, eso es bastante importante, porque en general en los pacientes varones la cantidad de células epiteliales que usted encuentra es muy bajita. De hecho, suelen no tener o encontrar una o dos por campo, a lo mucho. ¿Ya? Y sí, una de las razones puede ser porque la muestra no se recolectó de forma adecuada, ya, o sea, no se descartó el primer chorro,
O la otra razón puede ser que el paciente esté con una uretritis y esté soltando o algún tipo de cálculo, por ejemplo, a nivel de la uretra, ¿ya? En el primer sector de la uretra, y por eso se estén decamando tantas células. Puede ser otra razón, o puede ser porque pueden ser células de piel. Bueno, en el caso de las células de piel, usted las va a diferenciar porque van a estar queratinizadas estas. Mm, sí, creo que esas son todas. No creo, a ver, creo que hay más preguntas. Aquí las voy a responder las últimas. Ya, si alguien más tiene alguna pregunta, em, la puedes hacer llegar a los chiquillos del instituto, ya, y se las voy a responder. O también pueden preguntarnos directamente en CITEM Chile, ahí también siempre estamos ayudando, respondiendo preguntas. Dice Dayana, algo fuera del tema, si es correcto reportar un urocultivo negativo cuando tenga leucocitos de 10 a 12. Lo que pasa, aquí nos fuimos como para otro tema, pero es que la presencia de leucocitos no necesariamente va a estar relacionado con tener un urocultivo positivo, ya porque los leucocitos aparecen por muchas razones, ya no solamente por bacterias, sino que también por inflamación. Ustedes pueden tener un cálculo renal, ya, o algún tipo de patología donde estén inflamatoria, donde tenga presencia de leucocitos. Además, hay algunas bacterias que no crecen ya en los medios convencionales o incluso se demoran más en crecer. Entonces hay como varias razones, o los leucocitos en vez de eran linfocitos y tienes una patología de tipo viral. Entonces hay que relacionar más cosas. Si tuviste nitritos positivos, si observaste bacterias, si observaste eritrocitos, em, ya, todo eso hay que correlacionarlo, no solamente si no te creció nada y tenías leucocitos. Espero haber respondido tu pregunta. Mm, creo que esas son todas. No hay más preguntas aquí. Para los chicos del instituto, ¿ya? No sé si quieren cerrar el curso. Yo por mi parte, o sea, la charla. Yo por mi parte agradezco a toda la gente que se conectó, espero que les haya servido. Ya vimos como hartos contaminantes, traté de poner como todos los que encontré en la literatura, para que tengan una idea, una noción de todas las cosas que podemos eventualmente llegar a encontrar y que es importante conocerlas para poder no informarlos ya o informar a aquellos que sí tienen importancia y a aquellos que no, dejarlos de lado o saber cuándo hay que pedir una nueva muestra. Ya, así que muchas gracias a todos, gracias por las preguntas y esperemos vernos en una próxima ocasión. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Diego. A todos los participantes del curso internacional de uroanálisis, igual les hacemos recordar que está disponible la venta de los libros del ABC de la calidad en laboratorio clínico y también el libro Validación y Verificación Básica de Métodos. Las compras en el país de Chile justamente son con el tecnólogo médico Diego. Entonces pueden contactarse directamente con él o con CITEM Chile. Y en los demás países con los organizadores, en la sede de Bolivia, en el instituto también con la doctora Mónica, en el país de México con el químico Giovanni, en el país El Salvador con la licenciada Cecilia y en República Dominicana con el licenciado Céspedes, Apolinar Céspedes. Para las compras de los libros en México con el químico Giovanni o pueden escribir también al WhatsApp o al Telegram del ILC. En el país de Colombia, para los que están preguntando de Colombia, con la doctora Yuri Rodríguez, pueden contactarse directamente con ella para la compra de los libros. Bueno, agradecemos a todos y esperamos que no se pierdan las próximas ponencias
y la última ponencia que va a ser el día 28 de este mes con el doctor Giovanni Fogassi. Entonces, considero que es una de las ponencias más esperadas, pero igual también no se pierdan los demás temas a la cual les voy a mencionar el día de hoy. Acabo de exponer el químico Diego Gómez Vargas del país de Chile, el tema caracterización de contaminantes en orina. El siguiente tema se va a realizar este 17 de noviembre y el expositor es la tecnóloga médica Fiorella Angileri de Chile con el título Reporte de casos en uroanálisis. Para los que no conocen a la tecnóloga médica Fiorella Angileri, ella es una de las tecnólogas médicas del laboratorio clínico que realizó una pasantía en el laboratorio del doctor Fogassi. Entonces van a estar súper interesantes los casos que nos va a compartir este 17. No se lo pierdan, vamos a estar enviando el afiche del siguiente tema a los grupos de WhatsApp y también al grupo de Telegram. Cualquier pregunta que quedó sin responder, también pueden escribirnos en los grupos de Telegram. Hasta la próxima.